Hola, buenas noches. Voy a hablar sobre el papel de el potasio en las plantas. En esta presentación vamos a hablar sobre los aspectos básicos, las funciones, la forma iónica, las fuentes que tienen las plantas de potasio, absorción y transporte dentro de la planta y síntomas de déficit e intoxicación en algunos cultivos y cómo identificar esto. Algunos aspectos básicos que tenemos que saber sobre el potasio es que este es uno de los nutrientes, bueno, es un macronutriente, pero no pertenece a la estructura en sí de las plantas, sino que es un elemento que está de forma individual, o sea, es un átomo individual que se encuentra en la planta. Entonces, sí la podemos encontrar en sus estructuras, pero no hacen parte de ella. Bueno, algunos datos básicos es que tiene 19 protones en su núcleo y 19 electrones. Tiene un peso de 39.1 y a veces se organiza en estructuras cúbicas, como vemos en la imagen de ahí, que son cristales de cloruro de potasio. En cuanto a las funciones, encontramos varias. A veces es un catalizador en las enzimas, a veces ayuda a la producción de proteínas. Tiene un papel bastante fundamental en la parte de fotorrespiración, en especial en el cierre y apertura de estomas. Bueno, comentaba anteriormente que el potasio tiene varias funciones, ¿no? Entre ellas encontramos la regulación de agua, que esta va exclusivamente en la parte de la apertura y cierre de estomas, ¿ok? Entonces, el potasio es súper importante en este proceso, ¿no? Y aquí se hace la regulación de la transpiración y la pérdida de agua, que es el precio que tiene que tomar la planta para poder realizar la fotosíntesis. Y además nos ayuda a tener un equilibrio hídrico. En el caso de que, por ejemplo, una planta tenga un exceso de agua, lo que va a hacer es que por medio de los estomas va a empezar a eliminarla para que de esta forma haya como un equilibrio con el ambiente y con la parte interna de la planta. Entonces, como decía anteriormente, es el precio que tiene que tomar por la fotosíntesis. Entonces, hay apertura de estomas para hacer un intercambio de gases, entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Y pues esto es súper importantísimo para tener como energía la planta. También tenemos activación de enzimas. Bueno, entonces el potasio actúa como un catalizador, por decirlo así, de varias enzimas. Estas son funciones muy necesarias, más que todo, casi siempre es respecto a la fotosíntesis y al metabolismo. Y pues bueno, la síntesis de proteínas lo que hace es que la planta pueda crecer. También hay transporte de nutrientes, entre estos encontramos el nitrógeno y el fósforo, que son súper importantísimos en la planta. Entonces, el potasio se encarga de que cada planta reciba lo que necesita para crecer de manera saludable de estos nutrientes y se encarga a que llegue a todas las partes de la planta para tener un buen tamaño, tener una buena resistencia y en sí un rendimiento clave. Tenemos también la síntesis de carbohidratos. Este es un papel súper fundamental en lo que es azúcares y carbohidratos. Estos son como las fuentes de energía de la planta. Es como decir que es la grasita en el caso de los humanos, que es como esas reservas de energía que se tienen cuando no es posible tomar los alimentos suficientes, los nutrientes. Entonces son como vertientes de energía. Fortalecimiento celular, aquí es netamente presión de turgor. Entonces, el potasio nos ayuda muchísimo a que las células tengan como esa resistencia, ya que, como dije anteriormente, se encarga de la parte del agua, del control hídrico. Entonces, pues sabemos que la presión de turgor es más que todo la fuerza que ejerce la vacuola dentro de la célula para que tenga una forma
resistente y como que los vegetales tengan como ese crunch que tienen. Un ejemplo de esto, pues, es la zanahoria, que tiene bastante presión de turgor. Y también ayuda a que no haya debilidad en las estructuras, ni marchitamientos, ni nada por el estilo, y que la planta permanezca erguida, permanezca bonita. En cuanto a la resistencia de enfermedades, eh, sabemos que las plantas están expuestas a diferentes estreses ambientales, ¿no? Que el sol, que el exceso de agua, que la falta de nutrientes. Entonces, el potasio ayuda muchísimo en esto, en especial en suelos de sequías y suelos salinos. Entonces, nos ayuda a tener como ese equilibrio y que en sí tengan muchísima mejor salud. Bueno, la formación iónica tiene como un proceso de formación, ¿no? Entonces, encontramos el potasio de una manera mineral, por ejemplo, los feldespatos, las micas, la silvita, la lluvia y el agua del suelo, que está disuelta como en minerales, liberando como esos iones de potasio, que hay que tener en cuenta que, bueno, eh, esos iones han perdido electrones y de esta manera quedan como con una carga positiva y por eso encontramos el símbolo K+. Bueno, después de esto tenemos un intercambio iónico. Entonces, como decía anteriormente, los iones de potasio comienzan como a intercambiarse en la superficie de las partículas del suelo. Casi siempre es un intercambio con calcio y con el magnesio. Y luego de esto ya puede ser absorbido como por las partículas del suelo, especialmente en lo que es arcillas y materias orgánicas. Y ya teniendo esto, ya el suelo em, lo deja absorber por las raíces de la planta. Hay como unos factores que alteran esta ionización, que por ejemplo es el pH del suelo, tiene que estar como entre 6 y 7 para que sea favorable. La temperatura óptima más que todo es como 20 y 30 grados y debe haber una humedad adecuada para poder hacer como ese intercambio iónico con el calcio y con el magnesio. Bueno, algunas formaciones que son asimilables de potasio es el nitrato de potasio, que es una forma soluble y fácilmente asimilable por la planta. También el sulfato de potasio y el cloruro de potasio, que eh, son como las formas en las que la planta las puede absorber. Como comentaba anteriormente, algunas fuentes de potasio son los minerales y compuestos, los feldespatos, eh, lo que es también micas y silvitas, eh, que lo que hacen es como liberar lentamente este potasio en el suelo. También tenemos abonos orgánicos y fertilizantes químicos. Bueno, en los abonos orgánicos tenemos lo que es el estiércol, el compost, las cenizas de madera, que proporcionan como esa cantidad de potasio que necesita la planta. Y la fertilización química son como nitratos de potasio y sulfatos de potasio. Y pues en esta parte también está pues el intercambio iónico, como les estaba comentando anteriormente, que es lo que nos deja como libre para la absorción el potasio. Respecto a la absorción y transporte de potasio en la planta, tenemos como tres procesos cruciales. Una vez de que los iones de potasio están asimilables en el suelo, ya se hace la captación por los pelos radiculares de las raíces y por las cofia, que son como las puntas. Y bueno, estos entran como por un proceso de difusión, que es donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, si afuera hay mayor concentración, comienza a entrar a las raíces y a las plantas. Luego de esto ya entra como al transporte interno, que es el xilema. Entonces, por medio de ahí se comienza a llevar como a las partes donde se va a hacer como el proceso de fotosíntesis y se va a después transportar por el floema a las partes donde se necesitan las células. Bueno, en este proceso tenemos lo que son
un proceso que actúa en contra de los gradientes de concentración. Entonces aquí ya entra como bombas de energía, por decirlo así, para mover estos iones de potasio. Y ya, por último, es el transporte célula a célula, que es por ósmosis y por turgencias de la célula. Bueno, pues es crucial para esto, ¿no? Es crucial la parte de la turgencia de la célula, entonces van cruzando entre células por un proceso de ósmosis. Algunos síntomas de los déficits que son observables en la planta es en las hojas, en las raíces, en la floración y en la maduración. En las hojas, pues como vemos en la imagen, adquieren como un borde amarillento eh, que se va prolongando hacia el interior de la hoja hasta el punto de crear como marchites. En las raíces, pues estas se vuelven como un poco más cortas y gruesas y hace que se limite muchísimo el crecimiento de estas, llegando a cambiar un poquito de color. En cuanto la floración, hace que las flores sean más pequeñas, menos numerosas y las hace retrasar, que es en cultivos de flores es lo que menos queremos. Y también crea como un déficit en el desarrollo de frutos y semillas, haciendo que la producción caiga eh, porque el tamaño muchas veces no es el óptimo y la calidad no es la mejor. Acá podemos observar, por ejemplo, tomates que tienen déficit de potasio y hojas de una planta de maíz que presenta en sus hojas em, señales visuales respecto a este déficit. En esta parte de acá ya vamos a hablar más que todo sobre la intoxicación en las plantas a causa de un aumento bastante alto del potasio. Entonces aquí encontramos tres cositas. Lo que es la interferencia de absorción de otros nutrientes y desbalance nutricional y unos otros síntomas específicos, ¿no? Entonces, en cuanto a la absorción de otros nutrientes, ¿qué es lo que pasa? El potasio crea como una barrera, por decirlo así, de nutrientes esenciales como es el calcio, el magnesio y el nitrógeno. Y esta carencia de estos nutrientes puede dar paso a clorosis, a necrosis y al retraso de crecimiento. Entonces, la clorosis es como el amarillamiento en las hojas y la necrosis es la muerte del tejido vegetal en sí. Entonces, como dije anteriormente, no deja pasar como estos nutrientes, dando paso a un desbalance nutricional. Entonces, al haber un desbalance nutricional, pues se afecta a lo que es el desarrollo y también la salud general de la planta. Es como que a nosotros nos faltara, por ejemplo, calcio, como si nos faltara colágeno. Entonces, van a haber varias afectaciones en nuestra vida. Entonces, va a comenzar dolores en las articulaciones, que cualquier golpecito puede partir un hueso. Esto pasa parecido en la planta. Y bueno, en cuanto a algunos síntomas en específico, tenemos que Royal Brixman em, nos dice que cuando hay un exceso de potasio, eh, se presentan lo que es quemaduras en las puntas de las hojas y en los bordes. Y pues como decía anteriormente, un crecimiento más lento y un menor desarrollo en las raíces de la planta. Bueno, acá podemos encontrar eh, ejemplos visuales de lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces, a mano izquierda encontramos una intoxicación en lo que es un cultivo de tomate. Y a mano derecha podemos ver como imágenes de un cultivo de cannabis que tiene una intoxicación. Entonces, en la imagen inferior podemos ver cómo es cuando hay un déficit de potasio y cuando hay un exceso de potasio. Y cómo en la parte superior vemos cómo progresivamente al aumentar como esta concentración va haciendo
una quemadura en la hoja. Bueno, acá encontramos la bibliografía que fue investigada para el desarrollo de esta exposición. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero poder haber transmitido el conocimiento respecto a este nutriente que es el potasio. Muchas gracias.